Querido Padre, Señor, que estás a la altura de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre, Señor. En esta hora pedimos que tu Espíritu Santo descienda en nuestro medio y principalmente en tu siervo, Señor, para que sea quitado todo impedimento para escuchar tu voz y solamente hablar tu voz, Señor. Y que al escuchar tu palabra podamos aprender más de tu voluntad hacia nuestras vidas. En el nombre de Cristo, de Yeshua, te lo pedimos todo. Amén. Los invito a abrir la palabra de Dios en Juan capítulo 1. En Juan capítulo 1 y vamos a leer del verso del 1 al 3. Estamos viviendo en medio de la gran controversia, del conflicto de los siglos, donde cada uno de nosotros tenemos una participación, aunque usted no lo crea. Todos tenemos que pasar sobre este gran conflicto entre el bien y el mal. Y en este gran conflicto la palabra de Dios nos llena de esperanza, nos llena de entendimiento para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios en cada una de nuestras vidas. En Juan capítulo 1, versículo del 1 al 3, nos dice la palabra: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí la palabra de Dios nos indica del que el creador de todas las cosas es ¿quién? Yeshua, Cristo. Él es nuestro creador. Pero en el versículo 10 en adelante nos sigue diciendo: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Aquí nos dice que el mundo no conocía a su creador. Y en el versículo 11 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Yo no sé quién estaba en peor situación, el mundo o el pueblo de Dios. El pueblo de Dios debería de haber estado atento a las profecías para poder recibirle como su Salvador, como su Mesías, en el momento indicado en el cual la palabra de Dios lo mencionaba. Pero dice que Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Hermanos, nosotros podemos estar en la misma situación del pueblo de Israel de aquel entonces. Podemos tener toda la verdad, pero también podemos estar en la misma situación de no recibirle como nuestro Salvador, de no vivir conforme a su palabra, de no estar atento a la palabra de Dios que nos indica que Él es nuestro Salvador. Y podemos estar en la misma situación. Noten el versículo 14: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como de la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto está haciendo referencia también al capítulo de Hebreos, capítulo 1, donde nos indica que nuestro Creador, Yeshua, Cristo, vino a morar con cada uno de nosotros. Se hizo humano para que nosotros pudiésemos tener un ejemplo que seguir, un ejemplo en el cual desea que nosotros aprendamos en depender solamente de Él, constantemente de Él, poder escuchar su voz en todo momento. Y déjenme decirles una cosa: nosotros tenemos una parte crucial en el conflicto de los siglos, en la gran controversia. Nosotros somos empleados ¿de quién? ¿De quién somos empleados? De nuestro Creador. Y noten lo que dice en Salmos capítulo 105. Y vamos a ver lo que el Señor desea de cada uno de nosotros. Cuando nosotros entendemos que somos empleados por el Creador
de este mundo, necesitamos hacer el trabajo que Él quiere que hagamos la mejor forma, la mejor manera. Tenemos que siempre brindar lo mejor a nuestro Dios. Amén. Ahora, quiero recordarles, ya que estamos todos sentados en mesas y estamos llevando el estudio, si hay alguna pregunta, si hay algún comentario, alce su voz, le damos a dar el micrófono para que escuchen también a aquellos que están conectados en el internet y poder hacer así avanzar en nuestro estudio de la palabra. En Salmos capítulo 105 vamos a leer el versículo 44 y 45. Noten que nosotros somos empleados del Cordero. ¿Lo tenemos? Les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron, para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Aleluya. Dios nos puso en este mundo como sus empleados, pero Él quiere que nosotros hagamos ¿qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Que mantengamos las cosas de este mundo, que hagamos la voluntad de Él, pero que guardemos sus estatutos y sus leyes. ¿Somos empleados o no somos empleados? Ahora, cuando nosotros entendemos que somos empleados, somos obreros de nuestro Creador, nosotros tenemos que prestar oídos a la palabra de Dios. Tenemos que obedecerle en todo momento. Noten lo que el Espíritu de profecía nos dice. En los últimos días de la historia de esta tierra, debe renovarse el pacto de Dios con su pueblo que guarda sus mandamientos. El Señor desea renovar su pacto con cada uno de nosotros. Y nosotros cuando comentamos acerca del pacto de Dios, siempre decimos es que obedecer los mandamientos de Dios. Lo que acabamos de leer. El pacto de Dios que se le hizo a su pueblo después de la caída del hombre, es el mismo pacto que Dios quiere nuevamente restablecer en medio del pueblo de Dios. ¿Eso quiere decir que nos hemos olvidado del pacto de Dios? ¿Ustedes creen que el pueblo de Dios se ha olvidado del pacto eterno que quiere hacer con cada uno de nosotros? Porque aquí dice que debemos de ser recordados, que Él desea renovar el pacto de Dios con cada uno de nosotros. ¿Acaso nos hemos olvidado del pacto de Dios? Si yo preguntase a cada uno de ustedes cuál es el pacto de Dios, tal vez nosotros tendríamos diferentes explicaciones de lo que creemos que es el pacto. Pero la palabra de Dios es específica y es clara en decir a cada uno de nosotros lo que es el pacto de Dios. Miren en Oseas capítulo 2. Oseas capítulo 2. Y aquí hay algo bien hermoso en el sentido, es algo que no es hermoso, pero yo lo noto hermoso porque hay una palabra que a mí me llamó mucho la atención. Miren lo que dice en Oseas capítulo 2, el versículo 18 al 23. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo, con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Interesante, ¿no? Sigamos leyendo. Y te desposaré conmigo, ¿para cuánto tiempo?
para siempre. Esa fue la palabra que a mí me encantó. Que dijo, te voy a desposar. ¿Qué significa desposar? Significa ¿qué? Casar. Tener una relación matrimonial. Hermanos, eso es algo hermoso. Usted sabe que la gran controversia, el gran conflicto que se está viviendo hoy en día es por la pelea de la esposa. ¿Sí me escuchan? El enemigo, el diablo, quiere destruir a la esposa del Creador. Y la esposa es su iglesia. Cada uno de nosotros. Por eso el Señor dice, yo te he amado tanto que quiero renovar mi pacto. Quiero desposarte como esposa mía. Quiero establecer una relación de matrimonio con cada uno de nosotros. Go ahead. Think of that. The wife is his heart. Su corazón es, perdón, la esposa es su corazón. He wants to go after his heart. Él quiere ir por el corazón. In our physical marriage, the wife is the protector of the heart. En el matrimonio físico, ella es la protectora del corazón. Yes. As in the physical, so in the spiritual. Así como en lo físico, también en lo espiritual. Satan is going after his heart. El Satanás va en contra del corazón de nuestro Dios, de nuestro Creador. La esposa tiene como propósito proteger. Ustedes notaron que cuando Dios creó al hombre, ¿lo creó de qué? Del polvo y sopló su aliento. Pero ¿cómo creó a la varona? A la mujer. Tomó una costilla de Adán y de ahí formó a la mujer. La costilla tiene como propósito ¿qué? Proteger los órganos esenciales del cuerpo. Usted sabe que la sociedad, ayer estábamos comentando acerca de esto, de la importancia del matrimonio y la importancia de la relación como pareja. Y muchas veces la sociedad nos ha enseñado en una forma errónea. Y déjenme decirles una cosa, usted lo puede estudiar. La sociedad nos ha indicado siempre que la esposa está ¿qué? Al lado. No sé si Johanna quisiera pasar para ejemplificar esto. Porque el Señor dice que Él quiere desposarnos con Él, con el Creador. La sociedad siempre pone a la esposa de esta forma, al lado. Pero usted sabe que bíblicamente no es así. La esposa tiene que ir en la parte de atrás, pero no viendo hacia el frente, sino que ella se voltea de espaldas. ¿Saben por qué? Porque la mujer es la que le dice al esposo, el peligro viene por atrás. Cuidado. Y el esposo se voltea y la esposa se voltea para el otro lado. Y el esposo mira el peligro y la esposa sigue diciendo, hay más peligro por aquí. La esposa es la que le dice al esposo, por ahí no hay peligro. El peligro está acechando. La sociedad pone en una forma igualitaria. Por eso se dice en la Biblia, no es bueno que el hombre esté solo. Pero la mujer es la ayuda idónea para el hombre. Aquella que me habla al oído del esposo. ¿Por qué fue lo que pasó con Eva cuando se separó del esposo? Se fue y pecó. Por eso el Señor dice, yo te quiero desposar como mi esposa para tener esa relación estrecha contigo por toda la eternidad. ¿No es hermoso? Y ayer estábamos comentando que si nosotros hubiéramos conocido el propósito bíblico del matrimonio, de la mujer y del hombre, que son
uno, igualitarios, pero son uno con cada quien con un propósito definido, nosotros evitaríamos muchos problemas que ya hemos cometido en nuestros matrimonios. Por eso el Señor dice aquí en Oseas, capítulo 2, versículo 19, dice: yo deseo desposarte conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad. Y conoceréis ¿a quién? A Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel, y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Ruama, y diré a Loamín, tú eres mi pueblo, y él dirá, Dios mío. ¿No es maravilloso lo que el Señor desea hacer con cada uno de nosotros? Desposarnos para siempre. El pueblo de Dios, y lo digo para una persona, para mí personalmente, el pueblo de Dios a veces nos hemos adulterado en contra de Dios. Nos hemos ido detrás de ídolos, de cosas que no son ni bíblicas. Basamos nuestra teología en tradiciones humanas, en rituales humanos. Hermanos, es tiempo de que nosotros permitamos que nuestro Creador nos despose con Él, que vengamos a ser uno con Él. Y Él dirá, y ustedes serán mi pueblo y yo seré ¿qué? Vuestro Dios. ¿Cuál es la identidad del pueblo de Dios? La identidad del pueblo de Dios es Israel. Y su ADN es guardar sus mandamientos de Dios y tener el testimonio de Cristo, de Yeshua, tener la fe de Cristo. Ese es el ADN de la iglesia de Dios. Por eso el Señor desea renovar su pacto con cada uno de nosotros. El pacto que Dios hizo con cada uno de nosotros, Él dice que iba a cambiar nuestro corazón de piedra e iba a poner un corazón ¿de qué? De carne. Donde Él iba a poner su ley dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra mente. Hoy día la gente dice, pero es que el pacto nuevo es muy diferente al pacto antiguo. ¿Así será? ¿Es diferente? ¿Es diferente el pacto antiguo al pacto nuevo? Veámoslo. Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31. Capítulo 31, versículo 29 al 34. Jeremías 31, del 29 al 34. ¿Lo tenemos? En aquellos días no dirán más: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cuando morirá por su propia maldad, los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. He aquí que vienen días, dice Jehová, de los cuales haré nuevo pacto en la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Notan ahí, tomó su mano, se desposó con su pueblo, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel
después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ahora vayamos a Hebreos capítulo 10, versículo 16. Hebreos 10, 16. Dice la palabra de Dios: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos 10 días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Notamos, es el mismo pacto. El pacto antiguo y el pacto nuevo es el mismo pacto. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Él las puso en unas tablas, pero también las puso ¿en dónde? En el corazón y en sus mentes. Y hoy día el Señor sigue haciendo lo mismo por cada uno de nosotros, porque Él desea tener una relación estrecha con nosotros, desea desposarnos, desea tener una relación matrimonial con nosotros, ser uno, una carne. Hermanos, eso es profundo porque yo no lo puedo entender, pero lo creo porque la palabra de Dios lo dice. Que eso es lo que Él desea hacer con cada uno de nosotros. Y ese pacto vendrá hasta la segunda venida de Cristo y seguirá en el reino de los cielos. Si usted va a Ezequiel capítulo 36 y Ezequiel capítulo 37, nos muestra que este pacto irá aún hasta el milenio. O sea, seguirá por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque el fundamento del reino de los cielos es la justicia de nuestro Dios. Y la justicia de nuestro Dios, conforme a Salmos capítulo 119, versículo 172, nos dice que su justicia son sus mandamientos. ¿Quieren leer Ezequiel? No lo iba a leer, pero ya miré que se fueron. Ezequiel capítulo 36. Ezequiel 36, versículo 24 al 28. ¿Lo tenemos? Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de toda la tierra y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados todas vuestras inmundicias, y todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Noten el capítulo 37, versículo 21 al 23. Y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con los cuales pecaron, y los limpiaré y me serán por pueblo y yo a ellos
por Dios. Aquí en el libro de Ezequiel encontramos que hubo un cumplimiento en el tiempo del pueblo de Israel, pero también está hablando de cuando nosotros vayamos al reino de los cielos y permanezcamos por 1000 años. Porque el estudio que tendremos por toda la eternidad será el plan de salvación. Por eso el Señor dice que Él quitará todo pecado, toda inmundicia, todo ídolo. Y entonces Él nos dará la tierra prometida. Nos va a dar sus promesas. Va a cumplir su pacto en cada uno de nosotros. Amen. Y el Señor desea que nosotros comprendamos el grande amor que Él tiene para nosotros. Ahora, déjeme leer esta cita. El significado, o antes de leerla, déjeme orar. Querido Padre, Señor, en esta hora voy ante ti pidiendo tu dirección para que sigas hablando a nuestros corazones. En el nombre de Cristo, de Yeshua, te lo pedimos todo. Amén. Dios es un Dios de pacto. Amén. Él desea cumplir su pacto. Y Él desea que su pueblo entre en su pacto. Que su pueblo viva su pacto. Que su pueblo obedezca su pacto. Amén. Eso es claro. Usted y yo necesitamos comprometernos con nuestro Creador. Entrar en su pacto. Y noten lo que esta cita nos dice, porque vamos a hablar de cómo nosotros podemos cumplir el pacto que Dios quiere para cada uno de nosotros. Noten lo que dice esta cita. El significado del sistema de culto judaico todavía no se entiende plenamente. Y es lo que yo creo que el hermano quiso comentar, nos quiso comentar en la mañana. Ir más profundo para entender el mayor significado que Dios tiene preparado por nosotros. ¿Qué es lo que se hizo en aquel entonces para darnos lecciones a cada uno de nosotros? Por eso todo el sistema que Dios estableció aún no se ha entendido plenamente. Verdades vastas y profundas son bosquejadas por sus ritos y símbolos. ¿Qué es lo que nosotros hemos estado estudiando durante estas últimas semanas? El Evangelio es la llave que abre sus misterios. Por medio de un conocimiento del plan de redención, sus verdades son abiertas al entendimiento. Es nuestro privilegio entender estos maravillosos temas a un grado mucho mayor de lo que los entendemos. Hemos de comprender las cosas profundas de Dios. Hermano, ¿entendieron esa cita? ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que tenemos que ir, ¿qué? Más profundamente, dejando que los símbolos, los ritos, la palabra de Dios nos abra nuestro entendimiento para entender plenamente lo que Dios tiene preparados para nosotros, lo que significa su pacto con nosotros y lo que significa nuestro pacto con Él. Tenemos que ir y escarbar, entender plenamente. Y hermanos, lo que hemos ido estudiando, cuando estudiamos la Pascua, cuando estudiamos los 7 días de panes sin levadura, los primeros frutos, el Pentecostés, las trompetas, el Yom Kippur, el día de la expiación del juicio, y el Sukkot, el día de los tabernáculos, hermanos, entenderemos plenamente el mayor significado que Dios tiene preparado para que nosotros podamos
entenderlo profundamente, altamente, anchuramente. ¿Me están entendiendo? Amén. Hay muchas lecciones que no hemos entendido. Hay muchas enseñanzas que no las hemos comprendido profundamente, que Él desea que nosotros las entendamos. Pero no solamente entender, sino que vivamos. Oh hermanos, lo que hemos estudiado acerca del sacrificio de la vaca, del novillo rojo, acerca del sacrificio del leproso, ¿ustedes recuerdan? Cómo había 2 palomillas y una se sumergía en la sangre de aquella que había sido sacrificada, y la que estaba viva, que representaba a nosotros, era sumergida en la sangre con agua y era sacada y era liberada. Eso lo estudiamos la semana pasada. Si usted se perdió eso, vaya y vea el video que está en el internet. Dios tiene verdades maravillosas en su palabra. El pueblo de Dios necesita poner atención a los detalles de Dios, no a los detalles de un servidor o de algún líder o de un anciano o un pastor o lo que sea. Poner atención a los detalles de nuestro Dios, porque Dios es detallista, ¿o no lo es? ¿Qué dice? Yo quiero que ustedes sean fieles ¿en qué? En los detalles, en lo poquito, para que ustedes sean fieles ¿en qué? En lo mucho, en lo más grande. Pero a veces nosotros volteamos, como dijéramos nosotros la expresión, volteamos la tortilla antes de tiempo y queremos poner atención en las cosas mayores en vez de las cosas más pequeñas, en los detalles de nuestro Dios. Y hermanos, Dios tiene maravillosas enseñanzas para nosotros, y yo quiero tocar un detalle de nuestro Dios. Yo sé que no vamos a poder tocar mucho, porque si no nos llevaríamos mucho tiempo, pero yo quiero tocar un punto en el cual el Señor me mostró durante esta semana, y fue una comprensión más profunda en el plan de salvación para mi vida y el plan de salvación para su pueblo. Yo siempre les digo, yo vengo a compartir lo que el Señor me ha enseñado durante la semana y lo que Él desea que yo experimente. ¿Estamos listos para estudiar? Vayamos a Levíticos 23. En Levíticos 23, el tiempo en el que estamos viviendo o el que estamos recordando es el tiempo del conteo del Homer. La semana pasada estudiamos qué es lo que significaba el Homer. El Homer era lo que el pueblo de Dios recogía cuando el maná era derramado del cielo, el pan de vida, la porción. ¿Cuánto era un Homer? Lo suficiente que necesitaba la persona, lo necesario que cada uno necesitaba. Si esa persona recogía más, lo que sobraba, ¿qué era lo que pasaba? Se echaba a perder y se engusanaba. Y el Homer, el conteo del Homer que se le cuenta es desde el primer día de los primeros frutos. Se empezaba a contar 49 días y se llegaba hasta el día 50, donde se había prometido la palabra de Dios, el Torá, y se había prometido el Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo, mayor conocido como el día de ¿qué? Del Pentecostés. Pero sin olvidarnos de que en ese mismo día fue cuando Jehová bajó al monte Sinaí con truenos y relámpagos y expresó su palabra, dio su palabra al pueblo de Dios.
Ese mismo día sucedió eso, en el día del Pentecostés. No hay que perder esas dos cosas, porque tenemos que recibir la palabra de Dios. ¿Y quién es el que nos lleva al conocimiento de la palabra de Dios? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad, y la verdad nos hará ¿qué? Libres. Ahí está la conexión de la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Pero miren lo que dice en Lucas 23, versículo 15 y 16. Perdón, Levíticos. Yo no sé por qué siempre digo Lucas, pero es Levíticos. Gracias porque están prestando atención. Dice en Levíticos 23, versículo 15: y contaréis desde el día en que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Tenían que pasar ¿cuántas semanas? 7. 7 por 7, 49. Y venía el día 50 o el día 8, porque era después del 7º día, era el día 8, fue cuando fue derramado el Espíritu Santo. Porque del 7 sigue ¿qué? El 8. Por eso eran 7 semanas, 7. Y después seguía el 8º día, que es el 50 día donde era derramado el Espíritu Santo. Ahora, vamos a ver otra fiesta, ahí en ese mismo capítulo, pero ahora vamos a ver el versículo 39. ¿Lo tienen? Dice: pero los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo, y el 8º día será también día de reposo. ¿Por qué el 8º día? Está hablando de la fiesta ¿de qué? De los tabernáculos. ¿Por qué el 8º día? ¿Por qué 7 semanas 7 y después venía el 8º o el día 50 donde iba a ser derramado el Espíritu Santo? Usted sabe que el número 7 es usado a través de la palabra de Dios por nuestro Creador en muchas ocasiones. Muchas, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero también usa el número 8. Porque dice que después del 7, en el 8º día, sucedía una nueva renovación, un nuevo día, una resurrección. Porque el 8 en el idioma hebreo significa nuevo día, nueva creación, una resurrección a algo nuevo. Si me están entendiendo hasta ahorita, díganme amén, porque no quiero ir hacia el frente. En el hebreo, los números o las palabras tenían un significado estrecho. Usted sabe que cada palabra hebrea tenía como propósito dirigir las mentes de los israelitas al conocimiento de su Creador. Usted nos ha preguntado por qué tenían figuritas y tenían diferentes formas de escribirla. Porque cada parte de esa letra hebrea guiaba al pueblo de Dios a tener una conexión con su Creador. Y cada número, cada letra tenía un valor numérico. No me estoy metiendo en espiritismo, en ¿cómo se dice? Cabalístico. No me estoy metiendo nada en eso, porque el diablo, todo lo que es verdad de Dios, siempre ¿qué lo hace? Lo voltea y lo daña.
pero hay un valor numérico. Hay otros idiomas que tienen valores numéricos. ¿Ustedes recuerdan alguno? El latín tiene un valor numérico. Las letras romanas, el latín tenía un valor numérico. En el hebreo también tiene un valor numérico. Y la letra número 8 es la letra Het, que significa nuevo comienzo, resurrección a algo nuevo. Y la letra Het nos enseña muchas cosas. Por eso el Señor siempre decía, hasta el séptimo día va a tener que ser purificado, y en el octavo día entonces podrá entrar nuevamente al campamento de Dios. En el octavo día será un nuevo día, será consagrado. Ustedes recuerdan lo que estudiamos la semana pasada acerca de la ofrenda del leproso. Cuando él se presentaba al sacerdote, hacía su ofrenda, y el sacerdote le decía que por 7 días tenía que permanecer a las afueras del campamento. Él no podía entrar y vivir en la ciudad. Pero en el octavo día, ahí era considerado limpio, y entonces sí podía volver a vivir en medio del pueblo de Dios. ¿Me están entendiendo lo que quiero decirles? Het significa un nuevo comienzo. Y ahí nosotros podemos ver que la geometría se escribe como un 8. Y ahí en la parte de abajo, ustedes ven cómo ha ido progresando el idioma hebreo. En la pictograph, ustedes miran en la parte de abajo, ¿a qué se les figura eso? ¿A qué se les figura esta forma? Aquí, en el paleo, en el pictograph. Esto significa la misma letra, pero en este era de 4000 años antes de nuestra era. Parece el 3 romano, pero ¿qué más parece? ¿Una escalera o una cerca? Y después fue progresando. 2000 años después se empezó a escribir de esta forma. ¿Como una qué? Una escalera. Y después se empezó a escribir de esta forma, que tenía un significado. Se los digo para que ustedes lo estudien. Aquí significaba, en el lado izquierdo, ustedes miran esta parte, eso significaba el hombre que tenía la corona y el Espíritu Santo, que era ¿quién? Yeshua, y que tenía la espada del Espíritu Santo, pero se juntaba en yugo con el ser humano para vivir como una persona. Wow, detallitos. Podríamos pasarnos todo el día explicando eso, o explicando esta o esta, y hoy día se escribe en la forma en la que ustedes lo están mirando en su lado izquierdo. La letra Het tiene mucho valor en el mensaje de nuestro Dios, y el número 8 siempre tiene una relación con el pacto de Dios. Aquí vamos a estudiar la importancia de esta palabra y la importancia de por qué el Señor siempre menciona 7 días y después dice, y en el octavo día será un día nuevo, una consagración. Será realmente cuando nosotros realmente confirmaremos el pacto. Miren Levítico capítulo 8. Ahorita vamos a hablar un poco más de esto. En Levíticos capítulo 8, ¿cómo, pastor, comienza
Después de los 7 días comienza otro sábado. Así es. Se completa el O sea, comienza otra semana, pero se le llama, nosotros le conocemos como el primer día de la semana, pero es el octavo día. ¿Ustedes recuerdan que la creación se hizo en cuántos días? 7 días. 6 días creó todas las cosas y el séptimo día que reposó. Y después vino el día octavo. ¿Qué significaba el octavo en el tiempo de la creación? Un nuevo comienzo. ¿Me están entendiendo? El Het significaba un nuevo comienzo. ¿Quedó claro esto? Gloria a Dios. El octavo. En el día del Pentecostés, era 7 sábados, 7 veces, que eran 49. Y en el octavo era un nuevo comienzo. Y los discípulos experimentaron el nuevo comienzo cuando vino que el derramamiento del Espíritu Santo. Por eso la importancia del Het y el mensaje que tiene para nosotros. Yo cuando estaba estudiando esto dije, wow, qué maravilloso Dios tenemos, que es tan detallista en las cosas más minúsculas que a veces no prestamos la atención. La gloria de Dios y su amor y su misericordia es declarada por la naturaleza, por el cielo, por las estrellas, por todo lo que Él ha creado, incluso a través de su idioma, de su alfabeto. El Señor nos declara su grande amor y misericordia. ¿No es maravilloso nuestro Dios? Es un Dios detallista. Noten ahora Levíticos 8. Y esto tiene una relación estrecha con el pacto que Dios quiere tener con nosotros. Levítico 8, versículo 33 al 36. De la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días, hasta el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones, porque por 7 días seréis consagrados. Aquí estaba hablando de Aarón y de sus hijos. Tenían que pasar 7 días a las fueras, en el atrio del santuario, y tenían que permanecer ahí 7 días que tenían que cumplir detalladamente para que ellos puedan ser consagrados al sacerdocio. Nosotros somos ¿qué? Un pueblo de sacerdotes. ¿Ven la conexión? ¿Estamos teniendo la conexión? Ahora sigue el versículo 34. De la manera que hoy se ha hecho, mandó a hacer Jehová para expiaros. 7 días era para borrar todo pecado. Por eso nosotros vemos 7 días de panes sin levadura. Por eso nosotros vemos 7 veces 7 en el conteo del Homer, para prepararnos para el derramamiento del Espíritu Santo. Por eso vemos en la fiesta del Sukkot, en la fiesta de los tabernáculos, 7 días, y el octavo era ¿qué? Un día de alabanza, un día nuevo, porque ahí se iniciaba todo ¿qué? Nuevamente. Había habido una resurrección y una expiación, una renovación. Bueno, ¿no es maravilloso nuestro Dios? Sigue diciendo la palabra de Dios. ¿En qué versículo nos quedamos? En el 34. De la manera que hoy se ha hecho, mando a hacer Jehová para expiaros. A la puerta pues del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por 7 días, y guardaréis la ordenanza delante de Jehová, para que no muráis, porque así me ha sido mandado. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés. Y noten el capítulo 9, versículo 1. En el día octavo, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel, para presentarlos como los sacerdotes del pueblo
de Dios, porque habían sido separados, santificados, expiados todos sus pecados. En la renovación del En la renovación del pacto, y aquí lo estoy poniendo en cuadros grandes para mi comprensión, en la renovación del pacto que hizo Jesucristo al morir, entre las cosas que nosotros estamos enredados, que no entendemos la renovación del pacto, ¿okay? Allí en la renovación del pacto, renovó el pacto con los 120 en el aposento alto que Dios asignó a estos 120. De allí pasa a generalizar en todos aquellos que quieren servir a Dios y guardar sus mandamientos, y llama a Pedro en términos generales a todo aquel que quiera seguirle, a todo aquel que quiera ponerse bajo el mandato de Jesucristo, también sacerdotes. ¿Ya? Y por eso ahora yo llego a la conclusión de que por eso nuestro Señor Jesucristo, con su palabra, con sus consejos, nos llama a que seamos santos. Amén. Porque es un privilegio enorme, pero también una gran responsabilidad. Eso es lo que he sacado en conclusiones. Así que Dios nos bendiga. Sí, aquí en Levíticos 9, donde estamos en el versículo 2, tiene el tema de lo que predicó el otro día. Si gusta, no, si gusta leerlo. Dice en Levíticos 9, versículo 2, dijo Aarón, toma de la vaca de un becerro para expiación y un carnero para holocausto, sin defecto, y ofreció delante de Jehová. Amén. Ahora, nosotros podemos ver que el pacto que Dios quiere tener con cada uno de nosotros es de que nosotros seamos santificados. hay algo muy grande detrás de esto. Que seamos, que todos nuestros pecados sean expiados. El pacto de Dios tiene es como lo que estaba diciendo el hermano, un significado mucho mayor cuando nosotros entendemos los detalles de nuestro Dios. Quiero agregar algo también. Para nosotros, con nuestra mente adulta, se nos hace hasta un poco, para algunos, difícil de entender esto, difícil de aprenderlo. Pero en la cultura mesiánica judía, esto se los enseña desde el principio a los niños. Ellos crecen con este conocimiento. O sea, es algo maravilloso para ellos que vienen con esto y es parte de ellos. Nosotros al ver esto lo estamos asimilando y hasta choca con nuestra inteligencia porque no estamos acostumbrados a este tipo de conocimiento en nosotros, porque siempre nos hemos nosotros mismos subajados de que somos los gentiles, somos los estos, somos los otros, y no tenemos acceso a esos privilegios. Pero aquí esto nos demuestra que Dios en el nuevo pacto nos ha incluido con Amén. Estos preciosos privilegios. Gloria a Dios por ello. Amén. Por eso nuestra identidad es pueblo de Israel, pueblo de Dios. Cuando perdemos eso, perdemos completamente todo. No le damos el énfasis a los detalles de nuestro Dios. Somos un pueblo con un mensaje específico. No nos olvidemos de eso. Pero seguimos siendo Israel. Porque la palabra de Dios está dirigida a Israel, el pueblo de Dios, y nosotros venimos a ser el Israel espiritual, el Israel real, y somos el pueblo de Dios, con un mensaje específico que tenemos que dar a todo el mundo, como nadie más lo tiene. El mensaje de los 3 ángeles es un mensaje maravilloso, y ahora lo entendemos más cuando miramos los detalles de nuestro Dios. Porque el entender el mensaje de los 3 ángeles se entiende en una forma cuando vamos a los ritos y a los sacrificios del santuario. Si usted no conoce el santuario, usted no entenderá el mensaje de los 3 ángeles. Amen.
Por eso es importante poner atención a las cosas más pequeñas de nuestro Dios. Y el Señor desea que el pacto sea una realidad en nuestras vidas, que seamos santificados, que seamos expiados de todos nuestros pecados. Miren Éxodo capítulo 22. Éxodo capítulo 22. Y vamos a ver el versículo 29 y 30. Miren, si nosotros hubiéramos prestado atención a todo esto desde pequeño, hermanos, hubiéramos evitado muchos problemas y muchos dolores de cabeza. Y ahorita lo van a mirar porque, miren. Pero se nos ha negado. ¿Por qué? Porque dice el hermano, porque se nos ha negado. ¿Por qué? Porque todo queremos clavarlo. Lo que no nos gusta y lo que no queremos, lo clavamos. Ya caducó, ya pasó. Pero hermanos, estas verdades maravillosas que Dios tiene en su palabra, son, hermanos, yo me he gozado en este estudio que he tenido en estas últimas semanas. Me he gozado en aprender más de mi Dios. Dice, hermanos, si usted no tuvo la oportunidad de ver varios estudios, vaya y escúchenlos. No porque no ponga atención a uno, ponga atención a la palabra de Dios, porque el Dios es el que nos está hablando a través de su palabra. La honra y la gloria es solamente para Dios. Y miren lo que dice en Éxodo 22, versículo 29 y 30. No demorarás las primicias de tu cosecha ni de tu lagar. Me daréis al primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja. 7 días estará con su madre. ¿Y qué dice? Y el 8º me lo darás. ¿Me están siguiendo lo que la palabra de Dios quiere decirnos? Nada nos pertenece. Todo es de quién? De Dios. Tus hijos, tus hijas, solamente Dios nos los dio para que por 7 días estén con nosotros y el 8º se lo entreguemos a Él. El pacto de Dios. El pacto de Dios. Éxodo 29. Oh, hermano, ahora que cuando vamos a ¿cómo se dice? Cuando un niño es presentado a Dios, dedicado a Dios, ahora sí que tiene más importancia cuando lo aplicamos correctamente como la palabra de Dios lo dice. No es solamente de pasar y poner las manos y orar por el niño. No, hay que darles a entender a los padres lo que significa dedicar a su hijo completamente a Dios, porque Dios se lo pide a ellos. Noten lo que dice Éxodo 29, versículo 30. Es un retorno. Es un retorno, no nos pertenece. No se nos prestaron por 7 días. Éxodo 29, 30 al 35. Por 7 días las vestirás el que de sus hijos tome su lugar como sacerdote, cuando venga al tabernáculo de reunión para servir en el santuario. Y tomarás el carnero de la consagración y cocerás su carne en el lugar santo. Y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que está en el canastillo a la puerta del tabernáculo de reunión, y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación para llenar sus manos, para consagrarlos, mas el extraño no la comerá, porque son santos. Y si sobrare hasta la mañana algo de la carne de la congregación y del pan, quemarás al fuego lo que hubiere sobrado, no se comerá, porque es cosa santa. Así pues harás a Aarón y a sus hijos conforme a todo lo que yo te he mandado. Por 7 días los consagrarás. Y el 8º, ¿qué será?
un nuevo comienzo. ¿Por qué? Porque ya estaban consagrados a Dios, ya eran sacerdotes de Dios. Todo esto tiene que ver con el pacto que Dios quiere tener con nosotros. Génesis capítulo 17. O antes de ir a Génesis capítulo 17, vamos a Santiago 1:22. Santiago 1:22. Santiago 1:22. ¿Lo tenemos? Querido Señor, sigue hablando en nuestros corazones. Te lo pedimos todo en Cristo Yeshua. Amén. Santiago 1:22. Es importante que entendamos esto porque dice: pero sed hacedores de la palabra y no solamente ¿qué? Oidores, engañándoos a vosotros mismos. El pacto que Dios quiere tener con nosotros es que nosotros vivamos la palabra. ¿Y quién es la palabra? ¿Quién es la palabra? Jesús. Cristo, Yeshua, es la palabra. Que vivamos la palabra. No solamente es de qué, de escuchar. Que dice en 1 Samuel capítulo 15 versículo 22, dice: más que sacrificios deseo ¿qué? Obediencia. Y usted sabe, vamos a 1 Samuel. 1 Samuel. Mire, porque aquí hay un problema, que cuando nosotros no escuchamos la voz de Dios y no obedecemos la voz de Dios, entramos a un problema muy grave. En 1 Samuel 15, 22. Les voy a dar un recuento de cómo llegó aquí, ¿ok? Dice, Samuel había dado un mensaje a Saúl. Dice que cuando ganase la guerra, dice que tenía que esperar 7 días para que esperara por el profeta, para que el profeta, el sumo sacerdote en aquel entonces, que era Samuel, iba a ofrecer sacrificio. Y llegó, ganó la guerra, y Saúl dijo: 7 días. Pero no viene Samuel. ¿Dónde está Samuel? Samuel no aparecía. Y todavía no había concluido los 7 días que Saúl se creyó sumo sacerdote y tomó un becerro y lo puso en el altar, lo sacrificó y hizo sacrificio a Dios. Cuando llegó Samuel y miró lo que Saúl había hecho, le dijo que Dios lo había rechazado porque había tomado el lugar que no le correspondía. El mandato era: espera 7 días y después iré yo a ofrecer sacrificio a Dios. Y por eso aquí en el versículo 22 dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué es lo que le dijo Samuel? Tomaste el lugar equivocado, te creíste sumo sacerdote, se te dijo espera 7 días y no obedeciste la palabra de Dios. Hermanos, a veces no tenemos la paciencia para dejar que nuestro Dios haga el cambio en nuestro corazón. Queremos verlo rápido, queremos ver que nuestros hijos que cambien de la noche a la mañana, pero si nosotros como padres no cambiamos, ¿cómo los hijos van a cambiar? El versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación,
por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Hermanos, tenemos que vivir la palabra de Dios, obedeciendo la palabra de Dios, para que nosotros seamos bendecidos por Dios. Como padres es una lección. Como esposos y esposas debería de ser una lección. Queremos siempre todo que rápido. Todo lo queremos rápido. Y el Señor dice, espérate 7 días. Y el 8º será un día de renuevo. Un día nuevo. De renovación. Un nuevo comienzo. Yo no sé lo que el Espíritu Santo está hablando a tu corazón. Pero cuando yo estaba estudiando esto, el Espíritu Santo me habló directamente. Y hermanos, hemos cometido muchos errores, pero la palabra de Dios dice, redime el tiempo que has perdido. Amén. Ahora, el pacto que Dios quiere tener con nosotros, cuando usted no obedece la palabra de Dios, usted no está en el pacto. Porque una cosa es saber y otra cosa es hacer. No importa si usted es educado o no educado. No importa si tiene un título o no tiene ningún título. No importa si usted tiene una maestría o un doctorado. Si usted no sigue la palabra de Dios, usted es abominación para Dios. Yo no lo dije. ¿Qué dice? Que lo acabamos de leer, primera de Samuel 15:23. Y el 26 también está claro. Y el 26 también. ¿Qué dice el 26? Dice, y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado, para que no seas rey sobre Israel. Más claro. El ser tercos y no seguir su palabra, el ser, usted sabe que en esta sociedad la mayoría de la gente son políticos. ¿A qué me refiero yo ser político? Le ponemos la misma cara a todas las personas. Aunque la persona esté equivocada, sí. Y le ponemos la misma sonrisa. Hermanos, es tiempo de seguir la palabra de Dios. Esto es algo bien serio. El pacto de Dios es que nosotros seamos santificados, expiando todos nuestros pecados y siguiendo la palabra de Dios solamente. Pero se van a burlar de mí. Usted tome su decisión. Que me van a decir loco. Hermanos, últimamente, cada quien va a dar razón, va a dar cuentas, no al hombre, sino va a dar cuentas a Dios. Individualmente. ¿Qué es lo que dice en Santiago capítulo 2, versículo 18? Santiago capítulo 2, versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Entendieron este versículo? A veces lo decimos mucho, pero
Tiene mucho significado esto. En pocas palabras está diciendo, todo lo que tú haces tiene que ser conforme a la palabra de Dios. Tu fe tiene que ser conforme a un escrito está. Toda decisión, todo. Miren, esta semana nosotros estábamos buscando una casa, porque tenemos que buscar una casa, y todo está muy caro, todo ha subido mucho. Y estábamos y llegamos a una casa, la fuimos, la miramos, y antes de ir oramos a Dios: Señor, si es tu voluntad que ahí es, ahí será. Pero si no, tú muéstranoslo. Fuimos a la casa, oramos, regresamos, y yo me puse a meter la aplicación y la casa ya no estaba, ya no podía aplicar. Oramos al Señor y dijimos: Señor, no era para nosotros. Y no estábamos comprando, estábamos solamente rentando. Pero el Señor, todas las cosas que hagamos tiene que ser conforme a la voluntad de nuestro Dios, confiando plenamente en su palabra, confiando plenamente en su dirección, en todas las cosas. Cada cosa que usted compre, cada cosa que usted hable, cada cosa que usted diga, cada cosa que usted, sus hijos, sus hijas, sus nietos, sus nietas, hermano. Ahorita lo que estaba diciendo, hermano, que muchas veces no hacemos caso a la palabra por el que dirán, ¿verdad? Y aquí en Gálatas capítulo 1 versículo 10 dice: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ajá, directo. Hermanos, el pacto que Dios tiene no es solamente obedecer la palabra, los mandamientos, es obedecer su palabra, dejar que el Señor nos santifique. Y esto de los octavos días, de los 7 días, el octavo día, miren lo que dice en Génesis capítulo 17 versículo 12. Génesis capítulo 17 versículo 12. ¿Qué dice? Y de edad, ¿de cuántos días? De 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. ¿Cuándo era circuncidado el niño? Porque en el octavo día. Porque los sacerdotes eran santificados por 7 días y el octavo día ya eran confirmados. ¿Por qué la fiesta del Sukkot, la del tabernáculo, 7 días y después el octavo día era un comienzo nuevo? ¿Por qué la fiesta del Pentecostés, 7 sábados, 7? Y en el octavo, en el día 50, era el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Por qué el pacto viejo, que es el pacto nuevo, por qué se circuncidaba en el octavo día? Usted sabe que en el octavo día, y esto es científico, usted puede ir a estudiarlo, para que la sangre se coagule, necesita 3 componentes: la vitamina K, la protombía y las plaquetas. Usted sabe que déjeme leerlo porque protombín se eleva el porcentaje 100 veces más de lo normal en el octavo día. Porque cuando la sangre se expone al aire, se coagula en el octavo día. Ahora, si usted relaciona, así como en lo físico, en lo espiritual, la sangre representa ¿qué? Dios. Representa sacrificio, representa pecado, pero cuando es en contacto con el aire, ¿y qué representa el aire? El Espíritu Santo.
entra en contacto, se coagula. En el 8º día, no en el 9º, no en el 7º. Se solidifica, se junta. Por eso, ¿qué fue lo que salió del costado de Cristo, de Yeshua? Agua y sangre. En el 8º día tampoco hay dolor. Y eso es científico, yo no estoy hablando de cosas. Por eso el pacto se hacía ¿cuándo? En el 8º día. ¿Cuándo se hacía el pacto del sacerdocio? Se confirmaba en el 8º día. ¿Cuándo se confirma el pacto con nosotros? ¿Cuándo? ¿Cuándo se confirma? A ver, como que esta pregunta lo sabe. ¿Cuándo se confirma con nosotros? En el 8º día. ¿Por qué? Porque vino la Pascua, 7 días de panes sin levadura. ¿Y se confirmaba cuándo? En la fiesta de los primeros frutos. La palabra de Dios es precisa, es maravillosa. Y todo tiene relación con el pacto que Dios quiere tener con nosotros. Por eso, el Het, el 8º, nuevo comienzo, en la forma de que es una cerca, significa cerca, muralla. Usted sabe que Dios es una muralla para nosotros. Amén. Él es el cerco. Y si usted mira la figura del santuario, déjeme, creo que tengo aquí la figura. Si usted mira el santuario, estaba cercado ¿por quién? Por los levitas y por el pueblo. Y el Het significa un cerco, una protección. Por eso es después del cumplimiento del pacto, de la santificación, de la comprobación de como sacerdotes, de poder entregar completamente todo. En el 8º día el Señor confirmaba todas sus promesas y derramaba sus bendiciones. Por eso era un cerco de protección. Los insto a que vayan y estudien más acerca de esto. Es un comentario. Yo antes de conocer todo lo que está escrito en la palabra de Dios, yo tengo un hijo en Colima que se llama Manuel, y él cuando nació, el doctor, es un amigo, me dijo, tráemelo el 8º día para circuncidarlo. Yo no sabía ni qué era la circuncisión, no sabía ni qué es lo que me estaba diciendo, pero yo obedecí al doctor, fui y lo circuncidaron. Y yo me agarré pensando, ninguno de nosotros, yo en la casa nunca vi que alguien se circuncidara. Y le dije yo, ¿por qué es bueno que lo circunciden? Me dijo, es por higiene. Pero ahora estoy entendiendo el significado de lo que yo no entendía y cómo está escrito aquí. Ese es mi punto. Ahora, la circuncisión en lo físico, también en lo espiritual, porque la circuncisión ahora es ¿de qué? Del corazón. Ahora, si usted se quiere hacer la circuncisión física, pues se la puede hacer por higiene, pero entre más adulto es más doloroso, porque solamente en el 8º día del niño es cuando se coagula la sangre con el contacto del aire. Y el doctor me dijo, y no hay dolor. No hay dolor en ese día. Y no hay dolor. En el 8º día. Dije, y hasta ahora lo estoy entendiendo. Gloria a Dios. Ahora, esto tiene una relación con el pacto. Yo no sé qué horas son. Ya vamos a terminar. Salmo 119. Vamos a ver el versículo 57 al 60. Hablando del pacto. Salmos 119, versículo 57. Y noten cómo el Señor desea hacer el pacto con nosotros. Miren el versículo 57. Mi porción es Jehová. ¿Qué quiere decir mi porción? El todo.
El todo es ya, Jehová, el eterno, el creador. Y sigue diciendo, he dicho que guardaré ¿qué? Tus palabras, el pacto. Si Jehová, si ya es tu Dios, tienes que cumplir el pacto. Y el pacto es ¿qué? Obedecer su palabra. ¿Me están siguiendo? Vamos al versículo 58. Tu presencia suplicaré de todo corazón. El pacto. Ten misericordia de mí según tu palabra. ¿Lo entendieron? Pedimos, pero debemos de cumplir su palabra. El cumplimiento de su pacto. Versículo 59. Considere mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. ¿Qué se le dice al Señor? Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Pero el pacto es que Dios te va a dedicar el camino. Pero usted, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Caminar por el camino, cumpliendo el pacto. ¿Ven? Aquí está descrito todo lo que significa el pacto. El pacto es obedecer solamente a Dios. El pacto es seguir solamente a Dios. El pacto es obedecerle completamente a Él, depender completamente de Él. Ese es el cumplimiento del pacto. Y el pacto se hace 7 días y en el 8º es un nuevo comienzo. Por eso lo que estamos nosotros llevando en estos 49 días, para cumplimiento de su pacto, porque Él dijo, esperad que yo os daré mi promesa, mi consolador, el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Y ustedes qué es lo que tenían que hacer los discípulos? Esperar. Y si aquel que no quería esperar, no iba a recibir el Espíritu Santo. Es cumplir su palabra. Ahora miren las advertencias. Versículo 61. Bueno, el 60, antes del 61. Me apresuré y no me retardaré en guardar tus mandamientos. Obedecer su palabra, su pacto. Ahora aquí vienen las advertencias. Versículo 61. Compañías de impíos me han rodeado, pero no me he olvidado de tu ley. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos protege, que no debemos de ¿qué? Olvidarnos de seguir su ley. Versículo 62. Y quiere decir que ¿qué? Que tengamos cuidado con quién nos asociamos. Versículo 62. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. 63. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. ¿Quiénes deberían de ser nuestras amistades? Todo aquel que teme a Dios, todo aquel que sirve a Dios, todo aquel que obedece su palabra, sin rechazar a todo aquel que no conoce a Dios, amándole como lo ama nuestro Dios. Pero una cosa es estar y otra cosa es andar. Una cosa es estar enfrente de alguien y otra cosa es andar con alguien. Por eso dice que todos tus días andes con aquellos que temen a Jehová. Pero no me olvidaré de guardar tu ley. ¿Y qué dice el versículo 64? De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. Ahora, el número 8 tiene mucho significado que está relacionado con el pacto y la obediencia.
Y voy a concluir aquí porque si no nos vamos a llevar toda la tarde estudiando este. Pero miren la raíz de esta palabra. Miren, gen, gracia. De aquí provienen todas las palabras. Hayim, vida. Haburá, compañerismo. Hayá, vivir, vida. Jokmah, sabiduría. Hadar, rodear, encerrar. Gesed, bondad amorosa, misericordia. Haber, amigo. Hatá, perder el camino, perder la marca, equivocarse, pecar. Habab, amar fervientemente, apreciar. Toda esa es la raíz de esta palabra, Het. ¿Ven? En lo más pequeño el Señor tiene mucho mensaje. Hay que prestar ¿qué? Atención. Y esto significaba una barrera de protección. Usted sabe que en el santuario habían 4 barreras de protección. ¿Ustedes saben cuáles son las 4 barreras de protección? Creo que aquí tengo el santuario. La primera barrera era ¿qué? La barrera que rodeaba el santuario. La segunda era ¿qué? La entrada al lugar santo. La tercera, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y la cuarta, ¿cuál era la cuarta? El arca del pacto. ¿Por qué? Porque ahí estaba la palabra de Dios y sus mandamientos. Había 4 barreras de protección, en el cual, por eso la palabra Het significa protección, barrera. Por eso era el símbolo de una barrera, de una muralla, de un cerco, porque era protección para el pueblo de Dios. Por eso el Señor nos pone para que nosotros podamos cumplir su pacto. Ahora, ustedes saben que Dios tiene 4 barreras para el pueblo de Dios, de protección para su iglesia. Ustedes saben cuáles son los 4 cercos de protección para el pueblo de Dios. Efesios capítulo 4 versículo 11. Efesios capítulo 4 versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pero usted dice, usted no sabe contar, ahí son 5. Son 4. ¿Por qué? Porque era pastor y maestro. ¿Cómo enseñaba el pastor? El pastor cuidaba las ovejas. ¿Y cómo el pastor enseñaba? ¿Cómo enseñaba el pastor a las ovejas? ¿Ustedes recuerdan qué es lo que tenía en su mano? Un cayado. ¿Y el cayado lo usaba para qué? Para enseñarle a las ovejas, para guiarlas. Por eso el pastor y maestro es el mismo. Pero había 4 barreras que Dios instituyó en su pueblo para que nosotros podamos tener una defensa, porque estas 4 defensas que Dios estableció tenían como propósito proclamar la palabra de Dios, proclamar su profecía, proclamar su testimonio, proclamar toda la misericordia de nuestro Dios. Ahora, usted sabe que en el tiempo del fin, el cuerno pequeño, el enemigo de Dios, va directamente
a destruir algo específico. Vean Daniel capítulo 11. Esto yo cuando lo estaba estudiando dije, wow. Daniel capítulo 11. Hay mucho que hablar, pero yo creo que a lo mejor ya vamos a concluir. Daniel capítulo 11. Miren lo que dice. Y no vamos a estudiar Daniel 11 porque si no nos llevaríamos más tiempo. Pero en Daniel capítulo 11, miren el versículo 28. Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra ¿qué cosa? Contra el pacto santo. ¿Lo tienen? Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11, versículo 28. Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. O sea, el enemigo de Dios, el rey del norte, tiene algo en contra del pacto de Dios. Y el pacto de Dios es obedecer su palabra, obedecer sus mandamientos, ser santificados, puestos a un lado para ser de Él. Y el cuerno pequeño, el rey del norte, tiene como propósito destruir ¿qué cosa? El pacto santo de Dios. Pero ahora mire el versículo 30. Porque vendrán contra él naves de Quitín, y él se contristará y volverá, y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. ¿Qué es lo que va a hacer el enemigo, el diablo? Esa palabra de entender quiere decir que va a favorecer a todo aquel que no guarde el pacto santo. Pero va a ir en contra de ¿quiénes? ¿En contra de quiénes? De los que guardan el pacto santo de Dios. Por eso el Señor quiere que nosotros seamos cumplidores de su pacto. Noten esta cita. Nunca ha carecido el Señor en esta tierra de representantes fieles. Y aquí yo quiero decirle, representantes que guardan ¿qué cosa? El pacto de Dios. Que consideraron como suyos los intereses de Él. ¿Los intereses de quién? De Dios, de Yeshua. Estos testigos de Dios se cuentan entre el Israel espiritual. Y se cumplirán en su favor todas las promesas del pacto que hizo Jehová con su pueblo en la antigüedad. Hoy la iglesia de Dios tiene libertad para llevar a cabo el plan divino para la salvación de la humanidad perdida. El pueblo de Dios del tiempo del fin será guardador del pacto antiguo de nuestro Dios. Será guardador y cumplidor de la palabra de Dios. Será fiel testigo de nuestro Dios, porque estaremos guardando su palabra y su pacto. Cada uno de nosotros tenemos que ser expiados por el sumo sacerdote y santificado durante 7 días, y en el 8º día seremos confirmados como sacerdotes de Dios para dar el mensaje a todas las naciones, para llevar el mensaje que Dios quiere que llevemos. Usted podrá salir, pero si usted no cumple el pacto de Dios y su palabra, sus palabras vendrán a ser huecas, porque no llevará el sello del pacto de Dios. Y lo digo con la autoridad de la palabra de Dios. Por eso es importante nosotros cumplir su pacto. El enemigo tratará de destruir el pacto santo de Dios, pero hermano, que en el 8º día, cuando es derramado el Espíritu Santo,
En el octavo día, cuando es símbolo de resurrección, porque Yeshua, Cristo, permaneció hasta el séptimo día, y en el octavo día, que era el primer día de la semana, resucitó, dando un comienzo nuevo para toda la humanidad, para todo el mundo. Que tú no pierdas esa renovación. Tú no pierdas ese nuevo comienzo que Dios quiere darte en tu vida. Que tú y yo podamos decirle de una vez por todas: Señor, yo quiero establecer ese pacto que tú tienes conmigo. Amen. Es tiempo de entregarnos completamente a Dios. Hermanos, Dios desea cumplir sus promesas en el tiempo indicado, como Él lo ha dicho. Todo depende si tú quieres ser fiel a Dios o no lo quieres ser. ¿Qué es lo que tú vas a decirle a nuestro Dios hoy en día? Después de ver tanta amor y misericordia de parte de Él, en los detalles más pequeños. Tanta evidencia que Dios nos ha dado. Amén. Gloria sea a Dios. Oremos. Querido Señor, gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra y por tu Espíritu Santo, Señor. Señor, sigue guiando nuestras mentes, nuestros corazones, para escuchar tu voz y solamente tu voz. Vivimos en tiempos peligrosos, en tiempos solemnes, donde tenemos que renovar nuestro pacto contigo día a día, como tú lo estás haciendo con nosotros. Señor, queremos ser unidos contigo, unidos en uno, en una sola carne, para que nosotros podamos ser guiados por ti, protegidos por ti, abrazados por ti, guiados por ti. Señor, en esta hora sabemos que hemos cometido muchos errores por no entender todas estas verdades, por no haberlas escuchado. Pero Señor, danos la sabiduría para redimir el tiempo perdido, para que podamos de aquí en adelante seguir tus pisadas, seguir tus caminos y ser guiados solamente por ti. En el nombre de Cristo, de Yeshua, te lo pedimos todo. Amén.